Jimmy Page, el mago de la guitarra que nos regaló Stairway to Heaven y Kashmir, aprendió sus técnicas más legendarias de artistas que pocos se imaginarían. Estamos hablando de revelaciones secretas sobre el slide guitar, que tomó observando a los Rolling Stones, intensas sesiones en estudio copiando al guitarrista de Elvis, y un trato por $1000, que literalmente creó el sonido del heavy metal. Desde rebeldes del rockabilly hasta maestros del blues, las influencias de Page encendieron rivalidades en la industria. Había una reputación y un motivo detrás de ella, algo que se sentía cada vez que se subía al escenario. Acusaciones de copia, dramas detrás de bambalinas que casi rompen amistades, y el momento en que descubrió el secreto de afinación que desbloqueó su sonido místico espiando a Brian Jones. También hubo una feroz competencia con Jeff Beck para dominar solos de rockabilly casi olvidados, y una confesión impactante sobre qué guitarrista considera su influencia definitiva. Una elección que podría reescribir la historia del rock. Pero lo que hace explosiva esta historia es que Page no solo admiraba a estos artistas, los estudió a fondo, robó sus técnicas y las transformó en algo completamente nuevo. Algunos lo llaman genio, otros lo llaman robo. La verdad es más compleja y polémica de lo que cualquiera imagina. Hoy vamos a repasar las 6 mayores influencias de Jimmy Page, revelando las técnicas secretas, los riffs prestados y los escándalos que forjaron el sonido legendario de Led Zeppelin. Créeme, la número 1 te va a dejar sin palabras. Número 6. Scotty Moore. Aquí viene una historia que romperá todo lo que creías saber sobre los orígenes del heavy metal. Antes de que Jimmy Page electrizara al mundo con sus riffs poderosos, era solo un adolescente obsesionado con un guitarrista tranquilo de Tennessee que tocaba detrás del rey del rock and roll. Scotty Moore no era simplemente el acompañante de Elvis, era el molde del que saldrían todos los guitarristas de rock que vinieron después. La revelación llegó cuando Page escuchó por primera vez Baby Let's Play House. Esa línea de guitarra vibrante, ese ataque percusivo, esa mezcla revolucionaria de country picking con actitud urbana, le golpeó como un rayo. Se dice que Page pasó horas y horas analizando la técnica de Moore, intentando descifrar cómo podía sonar tan agresiva y a la vez tan melódica. Y aquí empieza la controversia. Algunos historiadores aseguran que esa obsesión generó su primer gran conflicto artístico. Productores británicos de sus inicios se quejaban de que sonaba demasiado americano y lo empujaban hacia estilos más tradicionales de Inglaterra, algo que casi le costó trabajos importantes en sesiones de grabación. La influencia fue tan profunda que, décadas después, en las míticas presentaciones de Whole Lotta Love, Page recreaba deliberadamente las partes exactas de Moore del tema original de Elvis. Para algunos era un homenaje, para otros, un caso claro de plagio musical. Lo cierto es que el estilo percusivo y el uso innovador del eco por parte de Moore se convirtieron en armas esenciales en el arsenal de Page, demostrando que el sonido más pesado del rock nació, irónicamente, en las raíces del country. Número 5. Gene Vincent. Esta es la historia de una de las influencias más peligrosas del rock. Un salvaje de chaqueta de cuero, cuyo estilo desató una rivalidad que duraría décadas entre dos futuras leyendas. Gene Vincent y sus Blue Caps no solo hacían música en los años 50. Estaban creando un plano para la rebeldía que acabaría dando forma tanto a Led Zeppelin como a The Yardbirds. El drama comenzó cuando dos jóvenes guitarristas, Jimmy Page y Jeff Beck, descubrieron bebop a Lula casi al mismo tiempo. Lo que empezó como admiración compartida se convirtió rápidamente en una competencia feroz. Ambos se obsesionaron y comenzaron a retarse constantemente, pidiéndose escuchar sus versiones de los solos del guitarrista de Vincent, Cliff Gallup, cuyo sonido era más duro y agresivo que todo lo que se había escuchado hasta entonces. La velocidad de su púa, la energía cruda y el toque impredecible encajaban perfectamente con la visión musical que Page estaba formando. Se cuenta que Page pasaba horas tratando de aprender cada nota,
no solo por técnica, sino para capturar esa actitud desafiante que Vincent transmitía en el escenario. Este pique musical entre Page y Beck, alimentado por las canciones de Vincent, dejó una huella profunda. Incluso años después, cuando trabajaron juntos en The Yardbirds, los ingenieros de estudio notaban cómo cada uno trataba de demostrar que entendía mejor la esencia de aquellos temas. Al final, Vincent les dio el molde del guitarrista como arma. Un intérprete capaz de convertir el escenario en un campo de batalla, y Page pasaría su carrera demostrando que sabía blandirla como pocos. Número 4. Muddy Waters. La historia de cómo Muddy Waters transformó a Jimmy Page suena casi como una conversión religiosa, revelación, obsesión y el nacimiento de una revolución musical. Cuando el joven guitarrista británico escuchó por primera vez el blues electrificado de Chicago de Waters, no fue solo influencia, fue un impacto total que cambiaría el rumbo del rock. El poder crudo, la repetición hipnótica y la forma en que un solo riff podía dominar la energía de toda una sala se convirtieron en la base de Led Zeppelin. Page confesó que el enfoque de Waters hacia los riffs fue el corazón de su concepto musical. Cada riff aplastante que definió el heavy metal nació, en parte, en aquellas sesiones para Chess Records. Pero la influencia trajo polémica. Canciones como You Shook Me desataron debates sobre si Page estaba homenajeando o directamente copiando. Se dice que Waters era consciente de estas acusaciones, pero lo veía como parte natural del aprendizaje de los jóvenes músicos. Lo esencial es que Page no solo aprendió canciones, aprendió un idioma, el lenguaje del rock moderno, donde la fuerza y la emoción dialogan en cada nota, y luego lo enseñó al mundo. Número 3. Elmore James. Este fue el punto de inflexión en la vida musical de Jimmy Page, el instante exacto en que un joven guitarrista, frustrado y obsesionado, logró descifrar un código que llevaba años persiguiendo. Elmore James no era solo un maestro del blues, era la llave a un mundo sonoro que Page no había podido abrir. Durante meses, Page intentó replicar su técnica de slide guitar, estudiando con devoción temas como Dust My Broom y The Sky is Crying. Cada intento terminaba en frustración, hasta que una noche, en el Ealing Jazz Club, lo vio todo con claridad. Brian Jones, de los Rolling Stones, tocaba usando un bottleneck, y ahí estaba el secreto. James utilizaba afinaciones abiertas. Ese descubrimiento fue como una explosión creativa. De pronto, Page no solo podía tocar las notas, sino comprender la filosofía detrás del slide. Un sonido místico, casi sobrenatural, que podía ser tan desgarrador como hipnótico. De esa revelación saldrían más tarde joyas como In My Time of Dying y Kashmir. Tras ese momento, su obsesión se volvió imparable. Pasaba horas en el estudio probando combinaciones de cuerdas y afinaciones, persiguiendo el fantasma de Elmore James. Convirtió técnicas ancestrales del blues en pura alquimia musical, dándole a Led Zeppelin un sonido único que marcaría la historia. Número 2. Les Paul. Aquí llega una revelación que derriba todo lo que creías saber sobre los héroes de la guitarra. Mientras los fans discutían si Hendrix o Clapton eran los más grandes, Jimmy Page guardaba un secreto. Su influencia suprema no era un bluesman ni un ídolo del rock, sino el propio inventor de la guitarra eléctrica sólida, Les Paul. Para Page, Les Paul no solo era un virtuoso, era un visionario que había reinventado por completo el instrumento. Su creación de la guitarra de cuerpo sólido hizo posible el nacimiento del rock moderno. Sin ella, no habría power chords, ni retroalimentación, ni esa muralla de sonido que definió a Led Zeppelin. Pero su impacto iba mucho más allá del instrumento. Paul fue un pionero en técnicas de grabación, multitracking, overdubbing y métodos de estudio que permitían transformar a 4 músicos en lo que sonaba como una orquesta. Page tomó esas innovaciones y las llevó al extremo, creando arreglos complejos como en Stairway to Heaven,
donde cada capa de guitarra parecía flotar sobre la anterior. Quienes lo conocían dicen que la admiración de Page por Paul era casi obsesiva. No se trataba de copiar riffs, sino de entender la ciencia detrás del sonido eléctrico. Les Paul había resuelto problemas que Page ni sabía que existían, inventando soluciones que serían el cimiento de todo el rock que vendría después. El gran golpe de ironía es que, a pesar de sus inventos y su genio, Les Paul sigue siendo menos conocido que muchos guitarristas que tocaron con sus creaciones. Page lo sabía bien, y siempre lo consideró un maestro cuya contribución a la música fue, injustamente, subestimada. Número 1. Joe Walsh. Esta es, sin duda, la revelación más sorprendente de toda la historia. El mayor punto de inflexión en la carrera de Jimmy Page no vino de un bluesman legendario ni de un pionero del rock, sino de un encuentro casual con Joe Walsh que, literalmente, cambió el rumbo del heavy metal. La escena ocurrió en plena gira de Led Zeppelin por Estados Unidos. Page todavía usaba su fiel Telecaster de la época de The Yardbirds, cuando Walsh, entonces guitarrista de The James Gang, se le acercó entre bastidores en el Fillmore East. En sus manos llevaba una Gibson Les Paul Standard Sunburst de 1959 y le insistió con firmeza: «Tienes que comprar esta guitarra». Page dudó al principio, argumentando que ya tenía una Les Paul Custom, pero Walsh fue persistente, casi empujándole el instrumento, hasta que finalmente acordaron la venta por $1,200. En ese momento no parecía gran cosa, hasta que Page la conectó y grabó con ella Whole Lotta Love y What Is and What Should Never Be. El sonido era tan distinto, tan poderoso, que Page supo al instante que sus días con la Telecaster habían terminado. Más tarde confesaría que prácticamente todo el segundo álbum de Led Zeppelin fue construido alrededor de las posibilidades sonoras de esa guitarra específica. Así que ahí lo tienes. Desde músicos de country hasta inventores visionarios, las influencias de Jimmy Page prueban que las mayores innovaciones del rock nacen en los lugares más inesperados. Y en este caso, una simple compra entre colegas terminó moldeando el sonido del heavy metal.